sea este ente el responsable de la distribución de estos alimentos. El viceministro de Seguridad Alimentaria ayer no quería dar mayor información dentro de esta serie de cuestionamientos que se le hacían en el Congreso de la República por parte del bloque de la UNE, diciendo que el ministro debe responder, pero cuéntenos en su experiencia, porque parece que ahí está el punto de este asunto sin resolución, la distribución de los alimentos. ¿Qué pasaba cuando usted estaba al frente del ministerio? La responsabilidad principal en lo que es la distribución de alimentos es del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, quien tiene la calendarización y los listados priorizados de familias a ser beneficiadas. Lo que es la Dirección General de Extensión Rural apoya a través de sus extensionistas en todos los municipios en la distribución de los alimentos, dadas que las personas están ubicadas en las diferentes regiones, en los diferentes municipios del país. Entonces, sin lugar a dudas, la responsabilidad principal en la distribución, coordinación y entrega oportuna de los alimentos es el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pero es importante esa coordinación a nivel general, como decía, con el Programa Mundial de Alimentos, con la Dirección de Extensión Rural y el Ministerio en pleno con sus diferentes dependencias. Muchísimas gracias al ingeniero Efraín Medina, exministro de Agricultura, ha sido muy amable por recibir esta información. Realmente, insistimos, es un tema que preocupa y mucho, habrá que investigar qué pasa con este tema. Lo lamentable es que, como veíamos recién, de esta gran cantidad de toneladas métricas que se encuentran almacenadas, muchas están a punto ya de echarse a perder cuando hay miles de familias que están pasando hambre en el interior de la República. Pero hay más de este tema para dejarlo bien claro. Anicha. Así es, tenemos algunas cifras, algunos montos para que usted realmente comprenda la situación que está sucediendo. Y es que, como habíamos platicado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, aún no ha distribuido alimentos que están destinados a combatir la desnutrición en nuestro país. Según verificó la Procuraduría de los Derechos Humanos, unas 3.259 toneladas métricas de alimentos no han sido distribuidas. Con esos alimentos, unas 8.532 familias pudieron haber sido beneficiadas con 40 libras de alimentos cada una. De momento, solamente 97 municipios del país han sido priorizados por parte del programa Hambre Cero, pero no han tenido acceso a estos beneficios. A decir de la CESAN, unas 125.000 familias se encuentran en riesgo alimentario. Solamente 19.034 familias han sido beneficiadas con asistencia alimentaria. Ahí están las cifras, ahí están los datos de la comida por vencerse. En estos días son 3.259 toneladas métricas de alimentos que no han sido distribuidos. Bueno, y saludamos también esta mañana al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Luque. Muchas gracias, señor Procurador, por recibir nuestra llamada. Y usted decía que esto viola justamente los derechos al acceso a la alimentación, el derecho a la vida de esta gran cantidad de familias. ¿Qué piensa usted al respecto al conocer esta situación de esta gran cantidad de alimento que se encuentra almacenado y que no ha llegado a las familias que lo están requiriendo y necesitando en el interior del país? Lo escuchamos. Buenos días, señor Procurador. Muy buenos días a ustedes en el CET y a su estimada teleaudiencia. Sí, efectivamente hicimos una supervisión para constatar el almacenamiento de cantidades, toneladas métricas de alimento. Confirmamos el almacenamiento de más de 3.200 toneladas métricas de alimento, pero continuamos con la investigación porque estamos pendientes de recibir los informes circunstanciados del Ministerio de Agricultura y de la CESAN, porque hay una especie de confusión en relación a quién es el encargado de repartir estos alimentos. Pero independientemente de quién sea el responsable, lo triste es que en un país en el que los niños se mueren de hambre, pues tengamos alimento almacenado y no sea repartido. Esto evidentemente, como usted lo decía, y fueron mis declaraciones del día de ayer, viola el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y el derecho a vivir dignamente. ¿Se va a plantear algún tipo de plan? Porque independientemente del reclamo, que es puntual, que es válido, por supuesto, por parte de distintas organizaciones, lo interesante es conocer si existe un plan de emergencia para poder distribuir de manera inmediata. ¿Se piensa hacer alguna propuesta? ¿Usted espera conocer lo que el viceministerio y el propio ministerio tiene a usted para decirle en relación a este tema? ¿Qué procede en las próximas horas? Porque más allá de la discusión, que por supuesto es sana para conocer qué es lo que realmente pasó, sería interesante saber si se va a poder distribuir esto de alguna manera y de manera inmediata. Sí, efectivamente, el informe circunstanciado que hemos solicitado al Ministerio de Agricultura y las pláticas que hemos tenido con el Programa Mundial de Alimentos, queremos constatar y queremos saber cuál es la planificación,
cuáles son los criterios para entregarlos y sobre todo la urgencia de entregarlos a la brevedad posible. Según lo manifestado ayer por el viceministro, sí hay una planificación, hay una priorización a las familias, a más de 100.000 familias que están en condiciones graves, y será a ellos a quienes se les va a entregar. Así es que estamos a la espera de cuál es esa calendarización que ellos hacen y estaremos vigilantes de que se cumpla con este derecho sagrado a la alimentación. Por último, señor Procurador, una reflexión ante este tema, insistimos, es de suma gravedad de que tantas familias, por supuesto, cuando pasamos a diario noticias de casos de desnutrición, de la situación compleja que viven muchas personas, un estudio reciente de la CESAN que indica el aumento del precio de estos granos de consumo básico para muchas familias, y vemos esta realidad independientemente, insisto, de la denuncia, de la falta de coordinación, de quién es responsable de la distribución. Nos da muchísima tristeza que esta gran cantidad de familias no hayan recibido los alimentos. ¿Qué reflexión cabe al respecto? Sí, evidentemente el Estado de Guatemala históricamente ha carecido de políticas públicas. Lo que se ha dado es muy buenas intenciones en algunos de los casos de los gobiernos de turno para ejecutar algunos planes, pero en este caso hay que establecer políticas públicas serias, de largo plazo, que traten de paliar este gran flagelo que es, diría, en números somos de los primeros, desafortunadamente, en Latinoamérica y en el mundo, con estos índices espantosos de desnutrición crónica, de desnutrición aguda y de mortalidad infantil incluso. Así es que evidentemente el llamado es eso, a que con seriedad, con responsabilidad, abordemos todos como país, que creo que es un tema importante también, no solo la responsabilidad de un funcionario, de un ministerio, sino todos como país debemos unirnos para luchar y lograr vencer esta desnutrición, esta falta de medicamentos, falta de alimentos, falta de satisfactores sociales que le permiten a todo ser humano vivir dignamente. Esa es nuestra gran tarea como guatemaltecos. Bueno, muchas gracias, señor Procurador de los Derechos Humanos, por esta llamada telefónica. Jorge de León hablaba justamente sobre este tema, un tema importante. Hoy seguiremos analizando para ver qué ocurre en relación a este caso. Tenemos que dar vuelta de página, pero hay otros puntos también importantes vinculados a los famosos bonos, Anicha. Así es, cambiamos de noticia. Después de 4 horas de discusión, el Consejo Superior Universitario decidió el destino de Rodrigo Ponce como su representante ante la Junta Monetaria. Ellos son los integrantes del Consejo Superior Universitario. Hoy tenían un objetivo: decidir sobre Rodrigo Ponce, representante de la USAC, ante la Junta Monetaria. Ponce, quien permaneció varias horas escuchando los argumentos para defenderse sobre las acusaciones de traición ante la USAC, afirmó que todo lo hizo en base a ley y que no se arrepentía sobre su voto ante la Junta Monetaria. Al filo del mediodía, los representantes del Consejo Superior Universitario brindaron en conferencia de prensa su decisión de dar voto de desconfianza a Ponce. De dar un voto de desconfianza al licenciado Rodrigo Ponce por la decisión que tomó en Junta Monetaria, pedirle públicamente su renuncia, sino además solicitar al Congreso de la República que esa deuda, que esa emisión de bonos no sea autorizada por el organismo legislativo. Al momento que las autoridades de la USAC brindaban su postura ante los medios de comunicación, Ponce, en el segundo nivel de la rectoría, solo observaba la conferencia de prensa, pero no escuchaba lo que se decía por el vidrio. Rodrigo Ponce de esta forma se refirió en horas de la mañana sobre si era dado o no el voto de desconfianza. Bueno, yo soy un hombre disciplinado, siempre he sido disciplinado y mi posición es una posición colegiada. El Consejo Superior Universitario es la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos y con un hombre caracterizado por la disciplina de sus actos, acataré institucionalmente lo que la universidad diga. Yo no me estoy muriendo por estar en la Junta. Noticiero Guatevisión intentó entrevistar luego de la conferencia de prensa sobre la decisión tomada, pero según indicaron los guardias de seguridad de la rectoría, Rodrigo Ponce salió más que corriendo hacia los parqueos. Bueno, y justamente otro de los miembros de la Junta Monetaria, el ministro de Economía, Sergio de la Torre, asegura que al representante de la Universidad de San Carlos, el que acabamos de ver en pantalla, algo cuestionado, no se le ofreció el 5% constitucional a cambio de votar a favor de los 3.500 millones de quetzales de deuda, mientras los industriales rechazan esta posibilidad, y esto está generando también un entredicho entre ambas partes. No, eso es mentira y no es competencia de la Junta Monetaria. ¿Hubo cambio de opinión por parte de los congresistas y el representante de la USAC? No, desde un principio manifestaron el apoyo. Cada uno hicimos nuestros comentarios como suele ser. En el tema de la San Carlos, yo lo que creo es que también denota una
un poco de falta de comunicación entre la persona que estaba designada por la San Carlos y luego aparece el rector contradiciendo. Entonces, como que ahí mismo tampoco había un consenso dentro de la opinión, y yo no quisiera pensar que el pago del presupuesto de la San Carlos está condicionado a un voto. No quisiera pensar lo que sí haya sido, pero sí es evidente que tampoco había mucha coordinación en cuanto al voto que se emitió por parte de la San Carlos. Y el presidente Otto Pérez dice que la propuesta de emisión de bonos del Tesoro por 3.500 millones de quetzales aún no llega al Congreso. Espera que en estos días pueda reunirse con la bancada oficial para conocer el detalle del sentido de la aprobación. Asimismo, espera que los oficialistas tengan preparado el terreno con cabildeos para la aprobación pronta. La bancada oficial debería estar de acuerdo, pues es una propuesta en todo caso que llega del Ejecutivo. No he tenido oportunidad yo de hablar con todos los diputados, pero más adelante tendremos que hacer una reunión. Como ustedes saben, la iniciativa no ha sido trasladada al Congreso de la República. Así que ahorita tendrán que estar hablando, pero me imagino que las bancadas van a esperar conocer la iniciativa, leerla, analizarla y hacer sus acuerdos en determinado momento. Seguimos con la información. Mientras tanto, el Colegio de Ingenieros, donde están agrupados varios contratistas estatales, exigían el pago inmediato de la millonaria deuda de infraestructura al Ministerio de Comunicaciones. Aquí tenemos la información. Ingenieros de Guatemala se reunieron hoy para discutir el pago pendiente del Ministerio de Comunicaciones a empresas contratistas, supervisoras y de trabajos de limpieza. En este proceso hemos estado verificando, digamos, de alguna forma, que el Ministerio nos plantee o nos presente un detalle de lo que es la deuda en sí a cada una de las empresas. Este colegio emitió un comunicado de prensa hoy en el que insta se realicen los pagos por los trabajos ya finalizados. Además, declararon que la deuda no corresponde solo al Ministerio de Comunicaciones, sino también a otras dependencias. 1.800 millones en Covial, aproximadamente 1.400 millones en Caminos y 300 millones otras entidades. Eso es en global. Por otra parte, manifestaron que la deuda afecta a trabajadores indirectos y directos que laboran para las empresas. Si tomamos en cuenta las 500, 600 empresas que representan, estamos multiplicando trabajadores directos, indirectos, podemos llegar a un aproximado de unos 400, 500 mil personas que pueden ser beneficiadas directa e indirectamente por el pago de esta deuda. Las empresas reclaman deudas que gobiernos anteriores tampoco saldaron, como por ejemplo las adquiridas por las reconstrucciones viales tras el huracán Katrina y la tormenta Stan. Bueno, tenemos que continuar hablando de varios temas tras los señalamientos que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, hacía contra el presidente de la Cámara de Industria, Andrés Castillo, debido a su oposición a la propuesta presidencial de aprobar una ley que establezca 2 años de silencio en la actividad minera. Algunos directivos empresariales aseguran que el tema será discutido a profundidad, que esto no va a quedar así. Debemos recordar un entrecruce de palabras entre el presidente de esta institución que representa a los empresarios guatemaltecos, el propio presidente, quien lo llamaba Andrés Castillo falta de conciencia. Yo no sé cuál será la posición del presidente. Yo creo que no es que sea estar peleando con. Creo que algo que es muy importante es entender que podemos tener puntos de vista distintos en algunos aspectos. Por eso quiere decir que tengamos que estar peleando, confrontados. Yo no lo miraría bajo ese punto de vista. Institucionalmente, pues evidentemente será un punto que se analizará en la sesión de Junta Directiva. Y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA, tiene una nueva secretaria. Se trata de la panameña Carmen Vergara, quien asumió el cargo en medio de un acto solemne en la sede central de esta institución acá en la capital. Vergara sustituye a Ernesto Torres Chico, quien dirigió en los últimos años esta secretaría. Vergara fue también ministra de Economía y representa la reciente adhesión de Panamá a la SIECA. Vuelta de página a esta hora, cuando faltan 6 minutos para las 7 de la mañana. Va rapidísimo esta mañana, 17 grados ya la temperatura en la ciudad capital. Hay más noticias del mundo. Por supuesto, vamos a ver qué sucede en tiempo real.